Antes de hablar sobre el método Callan, es importante comentar que ningún método esconde una verdad absoluta. Cada método es una teoría de cómo debemos aprender un idioma. Cada método es un camino y obviamente esos caminos fueron adaptados para personas diferentes y aprendizajes diferentes. En el caso del método que hablaremos hoy, el método Callan, podemos decir que es estructurado a través de la oratoria y de la sistematización de contenido a través de preguntas y respuestas. Callan no es un método para nada tradicional, es decir, no aborda temas gramaticales en su totalidad, pero podemos afirmar que es un método que se siente en la práctica y sistemática, y hoy hablaremos mucho sobre esta sistematización. Este método parte de la simplicidad y tiene una progresión lógica que permite que adquiramos el resultado deseado desde el nivel más básico y hasta llegar a un nivel avanzado. Como dicho, siempre enfocando en la sistematización del contenido que fue aprendido. Pero, ¿qué significa esta sistematización? Es siempre revisar a base de una manutención sobre todo lo que uno ha aprendido. Mientras que los métodos tradicionales siempre buscan avanzar y aprender temas nuevos, el método Callan propone practicar y reciclar los temas ya aprendidos. ¿Por qué? Porque cuanto más reforzamos esta práctica, más evolucionamos y avanzamos. Cuanto más sólida sea la base, más conseguimos absorber nuevos contenidos. Para aquellas personas que nunca habéis tenido ningún contacto con este método, es importante comentaros que por lo menos tenéis que frecuentar 3 o 4 clases seguidas con el mismo grupo. La primera clase parece que es muy rápida y difícil, pero a medida que participáis de diferentes clases seguidas, es más fácil ver el resultado del poder de la práctica. Cuanto más revisamos, más nos adaptamos a la velocidad de la lengua. Y recordad, velocidad es fluencia y fluencia es acordarnos de todos los contenidos de una forma rápida y sin pensarlo. Es fluir bien. Por eso es importante deciros que la primera clase es la más compleja, porque los demás compañeros ya saben las respuestas y nos sentimos fuera de lugar. Pero es normal, no os asustéis. Bueno, sí, asustaos un poco, es normal. Hay mucha gente en internet que comenta que el método Callan es un método de conversación, pero no es verdad. No es un método de conversación y sí un método que practica la oratoria. Mientras en una conversación practicamos lo que ya sabemos, en el método Callan practicamos las estructuras y vocabularios para que en las situaciones del día a día no seamos sorprendidos y sepamos todo lo que podemos decir sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿por qué revisamos tanto? En los métodos más convencionales, lo importante es entender el porqué de las cosas y saber todas las reglas gramaticales. Sin embargo, ¿de qué sirve saber toda la teoría si no somos capaces de ponerlo en práctica? Tener un conocimiento teórico es óptimo, pero tener la habilidad de ponerlo en práctica nos hace más fluentes. Y eso es lo que el Callan trabaja. Este método se basa en la práctica oral, por lo que siempre revisaremos los últimos temas hablando y escuchando. Yo diría que lo que hace que este método sea lo que es que proporciona una revisión constante. Como comentado, el aspecto más importante de la revisión del método Callan es la velocidad. Un idioma hablado de forma nativo es un idioma que se habla rápidamente. Ser rápido es ser natural, cuando se trata de hablar en un idioma de la manera en que lo hace un nativo. Pensadlo. En primer lugar, no podemos entender una conversación nativa si no podemos mantenernos al día con una. En segundo lugar, cuanto más rápido se lleve a cabo una clase, más contenidos se pueden revisar en un corto periodo de tiempo. Se pronuncian alrededor de 10.000 palabras en el idioma extranjero en cada lección, que es de aproximadamente 180 a 200 palabras por minuto, es decir, cubrimos una gran cantidad de contenido en una lección de 50 minutos. Así es como practicamos el idioma extranjero a su velocidad natural. El beneficio final de la velocidad en la lección es que ayuda a desarrollar un reflejo condicionado. El reflejo condicionado es la capacidad de recordar una palabra específica sin traducirla primero. Por ejemplo, la palabra silla no debe traducirse a su idioma nativo para que se pueda entender, sino que simplemente debe significar un asiento para una persona. Tenemos que recordar que es importante no traducir las frases al pie de la letra, ya que podemos meter la pata sin ni siquiera saberlo. Los hispanohablantes tienden a traducir la frase tengo 27 años con I have 27 years. Pero no es así. Dentro de este método no necesitamos preocuparnos más, pues las estructuras se vuelven automáticas porque durante muchas clases se revisan las mismas estructuras, ya que el método Callan se basa en un guión que usamos para reiterar estas frases constantemente. Un guión en forma de cuestionario para que el estudiante no tenga que crear ni preguntas ni respuestas y sí responder a este cuestionario de forma repetida y sin necesidad de traducirlo. Para eso usamos esta revisión sistemática. Y repito, es mucho mejor solidificar estas bases para después continuar avanzando y absorbiendo conocimientos nuevos, pues eso garantiza un aprendizaje de calidad a largo plazo. Por eso, en una clase del método Callan, cerca del 80% es utilizado para la revisión,
mientras que 20% es utilizado para el aprendizaje de nuevas palabras que futuramente serán revisadas. Otro aspecto importante del método Callan es la rotación de profesores. En cada clase los profesores se van rotando. Al principio parece confuso, pero a medida que las clases van pasando se convierte en algo automático y los alumnos acaban acostumbrándose y encantándose. La importancia de mantener este cambio de profesores es poder practicar el mismo contenido, ya que todos los docentes conocen el guión en su perfección. Lo único que cambia, pero que es algo que favorece a los alumnos, es la amplia variedad de acentos como australiano, británico, americano y también acentos de otro país que no es nativo en inglés. Pero eso llega a ser igual de pertinente porque aprendemos un idioma para poder comunicarnos, pues es esencial que adquiramos esta flexibilidad de poder entender cualquier persona del mundo hablando inglés. ¿Y la gramática? Probablemente aprendiste la gramática en la escuela después de aprender a hablar, leer y escribir. El método Callan sigue los mismos pasos. El método no enseña la gramática de una manera expositiva, y sí de una manera más intuitiva. Y aunque supieses la gramática del inglés, ¿de qué serviría si no consigues expresarte? Por eso, el método Callan nos anima a aprender inglés de la misma manera que aprendisteis vuestra lengua materna, es decir, escuchando, repitiendo y después leyendo y escribiendo.